Buenos días a todas y a todos. Vais a continuar conmigo. Vamos a repasar la lección del otro día. Y la vais a repasar conmigo. En la primera diapositiva, el objetivo es quedar claro que no siempre es así. Una de las debilidades que tiene la realidad de la dirección es que tienen que atender tantos juegos que al final se pierde el sentido del objeto de estudio de la dirección, que es la práctica educativa. No sé por qué razones muchos directores parece que huyan de la práctica educativa. O sea, de algún modo dicen, mi trabajo es hasta que llega a la puerta del aula. A partir de la puerta del aula, aquí el profesor es el que tiene, es el rey del aula. Serafín Antúnez, catedrático de Pedagogía de la Universidad de Barcelona, él habla del Sancta Sanctorum del maestro. Y aquí no puede meterse nadie. Yo creo que hace que también que muchos directores también se retraigan y pierdan el objeto de estudio. Y el objeto de estudio de la dirección, y básicamente el fin básico de la dirección, es la práctica educativa. Por eso insistimos el otro día en la importancia de que todos los elementos desde la propia administración deben estar centradas en la alumna, cosa que no sucede, por desgracia, también cuando pensamos en la administración. Vimos que aquí hicimos una simulación colocándonos en la situación de que fuésemos asesores de un centro. El objetivo de la actividad era no dar por sentado que existe un sistema educativo que nos dice lo que tiene que hacer y nosotros lo que tenemos que hacer es reproducir aquello que nos ha dicho el sistema. Los responsables ante los alumnos de la educación de los alumnos no es la administración, sino somos nosotros, y no puede ser una excusa, es decir, es que la administración nos da un currículum muy cargado, o es que la administración nos pone una secuenciación de contenidos inadecuada, o es que esto está en tercero y por lo tanto tenemos que darlo cuando sabemos que debería darse en cuarto, etc. Por lo tanto, aquí lo que intentamos es ver que además las cuestiones básicas son sencillas. Como en cualquier propuesta o proyecto de intervención humana, las preguntas básicas es para qué, el qué, el cuándo y el cómo, y para qué, el qué, el cuándo y cómo enseñar y evaluar. Vimos que los nombres en la escuela pues, les hemos puesto estos objetivos. También vimos que los términos tampoco hacen la cosa, hay discusiones. Hay en algunos países donde no puede ir según qué nombres. O sea, por ejemplo, en buena parte de Latinoamérica, en Andalucía también, ¿hay alguien de Andalucía por aquí? En la administración estaba prohibido hablar de objetivos, tenía que hablar de propósitos e intenciones, porque el término objetivos estaba relacionado con el conductismo, con los objetivos operativos, y a partir de aquí nos cargamos algo tan sencillo como los objetivos, que el objetivo es un término genérico que no tiene por qué identificar la forma ni el contenido de este objetivo. Bien, objetivos, y a eso le podemos llamar componentes curriculares, y luego vimos que en cada ámbito tiene unas capacidades de decisión, y que y aquí podíamos ver tantas líneas como posibles estadios. Se comentó aquí la importancia de que exista un proyecto curricular de la congregación o de la comunidad o de, como queréis llamar, pero del conjunto de escuelas. Luego nos planteamos muy bien, debe ser la práctica educativa, pero ¿por qué o cuándo una práctica educativa es más o menos apropiada? Y aquí vimos la necesidad de utilizar de manera estratégica dos referentes teóricos, a saber, y ahora tenéis la palabra,
¿Cuáles eran estos referentes teóricos que nos permitían? ¿Cuál es el primer referente que nos puede permitir analizar si Alba y Borja lo que hacen es más o menos apropiado? No es necesario hacerlo ahora por grupitos. Podéis mirar la chuleta y demás. Saber. No era lo de formar para la vida o formar académicamente. El primer referente teórico está relacionado con los contenidos de aprendizaje. Saber, ¿no? Y cuando analizamos vimos que la diferencia entre Alba y Borja no era simplemente metodológica. Lo que veíamos de Alba y Borja era la punta del iceberg. Pero lo relevante no era la punta, sino lo que hay debajo de este iceberg. Esto es importante porque muchas veces la dinámica también de la escuela nos hace fijarnos solamente en la punta del iceberg y no lo que hay debajo. En cualquier caso, Alba y Borja nunca se pondrían de acuerdo, si no suben el nivel del debate. No se pondrán de acuerdo si hablan de las actividades de aprendizaje, de qué es lo que hago, sino se pondrán de acuerdo cuando planteen el para qué hago lo que hago. Y por lo tanto, aquí es el director donde les hizo ver a uno y otro que los alumnos de Alba aprendían contenidos distintos que los de Borja. Y de entrada no era ni bueno ni malo, son contenidos distintos. Es bueno y malo cuando nos planteamos cuál debe ser la función social de la enseñanza. El primer referente, el para qué enseñamos, y es el que viene determinado por los fines de la escuela, que es lo que ustedes prometen a la sociedad. Si se fijan ustedes en los propios documentos, hasta publicitarios, de marketing, de sus instituciones, ¿de qué hablan? ¿Qué les ofrecen a las familias? Un tipo de persona que quiere Un tipo de persona, ¿qué es? integrada, donde se educa no solamente la cabeza, sino también otros elementos, adaptado en continuo cambio, crítico, abierto a la sociedad, con capacidad. Si se fijan, lo que nos está contando el compañero es, nos hablan de formación integral, nos hablan de formación para todo, bueno, integral, y el siguiente sería para todos. O sea, más parecido a Alba que a Borja. O sea, en el caso de Alba vemos que no solo se trabajan contenidos conceptuales y factuales, sino también contenidos que están relacionados con los procedimientos, habilidades y con una serie de actitudes más cercanas al discurso de aquello que proponemos a la sociedad. Pero ahora de verdad les prometemos esto a las familias y les vamos informando a lo largo de toda la escuela, pero la información que hacemos ya no está en relación a lo que les prometimos, sino que es en relación a un modelo propedéutico y selectivo. Les informamos de matemáticas, de historia, geografía. Ven las contradicciones entre el discurso y la realidad. Pero no solo esto, este sería el primer referente. Segundo referente, aquí vimos lo que era ligado al primer referente, que era formar para la vida. Vimos que en estos momentos estamos definiendo que aquello que necesita esta sociedad y la sociedad del futuro son personas que no solo sepan, sino que además sepan utilizar este conocimiento y lo sepan aplicar para movilizarse, para dar respuesta a sus problemas e intervenir en esta sociedad de la mejor manera posible. Vimos, y un componente importante, que toda competencia no es una mesa que tiene 4 patas. Una pata es el contenido factual, otra el conceptual, otra el procedimental y otra la actitudinal. Lo cual nos lleva a que
no podemos, si queremos formar en competencias, solamente desarrollar actividades para una de las patas. Nos estamos acordando de todo esto, ¿no? Sí, es importante. Fíjense ustedes que hicimos una sesión en la que pudimos participar todos más o menos. Fue una sesión que podríamos llamar con una metodología participativa, se trabajó en equipo, por lo tanto todos vosotros pudisteis reflexionar sobre el contenido, se entendió perfectamente, pero a que pasan 2 semanas hay muchas posibilidades de que nos hayamos olvidado. Básicamente diríamos que la metodología participativa es fantástica para poder entender, comprender lo que pretendemos, el objetivo de aprendizaje. Pero si luego no existe un espacio para el estudio, aquello que se comprendió se olvida. Algunas de las metodologías consideradas como buenas, métodos de proyectos de todo tipo, simulaciones, análisis de casos, etcétera, etcétera, son perfectos para la comprensión, para dotar de funcionalidad y significatividad al aprendizaje, para ayudar con modelos cooperativos, para ayudar al aprendizaje entre iguales. Vosotros aprendisteis entre unos y otros porque añadíais o preguntas, observaciones o comentarios o respuestas a lo que estabais planteando, de manera que me facilitaban la tarea a mí, porque no dependía la elaboración de preguntas ni las respuestas a mi intervención. Pero si luego no hay un tiempo para el estudio, aquello que se ha comprendido se olvida. Si para que realmente esto funcione bien, pasa por decirles a ustedes algo tan sencillo como el próximo día se lo voy a preguntar. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Estudiar. Entonces, si os pongo un examen, diría, pues, pondremos a poner un examen. Esto es un comentario que es importante de cara a todo un trabajo que están haciendo ustedes, donde el proyecto es el medio para transmitir, para hacer este examen. Pero hay cosas que sí que tratamos que no están relacionadas con el proyecto y que sí que es importante, y por tanto, es el de que se lo lean un poco más de una vez. De todos modos, sí que es importante para cuando hacen formaciones. Pueden hacer formaciones interesantes, más o menos divertidas, pero si no hay pruebas, si no hay demandas hay 2 posibilidades. Una que es la demanda de hacer una prueba del tipo que sea más o menos interesante o divertida, o sea que no tiene que ser un examen típico. Esto nos puede garantizar que han llegado a comprender y quizá recordar sobre aquello que han comprendido, pero la formación no será solamente eficiente cuando se haga una evaluación demorada en el tiempo sobre aquello. O sea, dentro de 5 meses, si hemos hecho una formación sobre evaluación, teóricamente no deberíamos dar la acreditación hasta que no vayamos al aula y veamos que estén aplicando aquello que fue objeto de formación. Y esto que estoy diciendo seguramente lo diría hace años, pero en España se han gastado millones y millones de euros en formación. Millones y millones de euros. Centenares de millones de euros en formación, con un resultado nefasto. Se ha hecho formación que ha consistido muchas veces en calentar sillas, hacer horas mirando a alguien que explica las cosas. No se ha evaluado, la evaluación ha sido consistidamente a veces de satisfacción, donde al final, cuando tú dices si es de satisfacción, ¿en qué te fijas? En el ponente. Lo ha hecho, me ha gustado, ha utilizado bien o no bien, etcétera, etcétera. En cambio, si centramos la mirada en yo y mi capacidad para llevarlo a cabo, la mirada ya no está, la bondad de una formación no se basa en si los señores correspondientes han sido más o menos interesantes, sino qué he aprendido yo a partir de. Pero tampoco va a servir de nada si luego no hay una evaluación demorada.
O sea, si posteriormente, porque estos millones de euros en formación se han pensado para producir mejoras en la escuela y por lo tanto el objeto de análisis no está en si ha sido interesante o no interesante la formación, ni tan solo si los que han participado en la formación lo han aprendido, sino si lo están utilizando en las aulas. Si no es así, ¿para qué narices hacemos la formación? Estoy diciendo algo que es obvio, pero en cambio en un contexto en el que aquello que es obvio no se lleva a cabo. Por tanto, yo les pediría que cuando hagan formación en sus centros y si tienen que valorar a ellos, la valoración no sea en función de si han sido atractivos o no los ponentes, ni tan solo si han aprendido, sino dentro de 4 meses pasaremos por las aulas y veremos si aquello que se ha aprendido se lleva a cabo. Sigamos. Esto era un paréntesis. Aquí estábamos pues que vimos que la competencia es esto, una mesa que tiene 4 patas. Las 4 patas se aprenden de forma distinta porque el segundo referente es, bueno, ya hemos tenido claro qué es lo que estamos enseñando, si aquello que estamos enseñando, aquello que están aprendiendo los alumnos es más o menos cercano a los fines que propone la institución. Pero luego el segundo referente es, pero aquello que enseñamos, ¿se está utilizando estrategias que son acertadas? ¿Son apropiadas? Y aquí aparece, perdona, tu nombre. Chano. Chano. Has dicho una parte de lo que sería el marketing escolar. Y has hablado de lo que enseñamos. Pero también hay otro componente que aparece en toda también la mayoría de publicidad de las escuelas. Pedagogía activa, colaborativa, bilingüe, en fin. Aparecen aspectos metodológicos y cada vez más el término de personalización del aprendizaje. Atendemos a cada uno de los alumnos en función de sus posibilidades, de sus necesidades, de sus intereses. Y alguno el término que ahora cada vez está más de moda, el de personalización de la enseñanza. Esta personalización ya no viene determinada por los fines, sino es por el conocimiento científico que tenemos, que las personas aprenden con ritmos y estilos distintos. Y cada uno, y por lo tanto, nuestra metodología es activa o es como sea, pero con un objetivo básico, que es que poder atender a cada uno, la calidad de la enseñanza que ofrecemos está relacionada directamente con la capacidad que tiene la institución para darle a cada uno aquello que necesita. Me parece que hicimos el comentario, además hay una cuestión también cultural. Me decía un director, no sé si lo comenté, que hace 20 años cuando había un padre se presentaba con alguna, entre comillas, queja en relación a la enseñanza de su hijo, se le decía, pero ha de tener en cuenta que además de su hijo hay 30 alumnos más en clase y por lo tanto ya hacemos lo que podemos. Hoy en día los padres dicen, me importa un rábano los otros 29 o 30, a mí lo que me interesa es mi hijo y por lo tanto no es una razón, para ellos ya no es una razón. Evidentemente esto está además reforzado por el conocimiento que tenemos de eso, de que cada persona aprende con ritmos distintos. Y ahí el problema que tenemos de cómo transformamos una escuela que está pensada en alumnos de primero, segundo y tercero a una escuela que esté pensada con pensamiento de escuela unitaria. ¿Qué hacían? ¿Alguno de vosotros habéis sido profesores de escuelas unitarias? Os lo podéis imaginar. Una escuela unitaria donde pueden tener alumnos desde 4 o 5 años hasta 12 o 13. ¿Qué es lo que hace el profesor? ¿Puede hacer una clase expositiva? No. Ya no lo hace. ¿Qué les da? Tareas. Y le pregunta a uno, ¿tú eres de tercero o de cuarto? Y ahí le pregunta si es de tercero o cuarto. Piensa en lo que sabe hacer y en función de lo que sabe hacer, le propone actividades. Resulta que este mismo profesor que ha estado pensando desde la diversidad, cuando entra en una escuela graduada, se olvida este pensamiento. Ya tenemos alumnos de tercero, de cuarto y quinto. Y ya tiene una manera de hacer, se olvida de aquello que había hecho y aplica ya estrategias para todos el mismo libro, para todos los mismos contenidos, etcétera, etcétera.
Digo hasta aquel que domina las técnicas para atender la diversidad. Cuando entra en una escuela graduada, se olvida de eso. Por eso veréis que hay escuelas que están trabajando por ciclos, de tal modo que juntan alumnos de primero y segundo, o primero, segundo y tercero, como una estrategia también para que se ayuden entre unos y otros, y también para que el profesorado no piense estamos en primero, estamos en segundo, sino estoy con chicos y chicas con edades distintas. El problema que se nos planteó y que tenemos en todas las escuelas y en el sistema educativo español y también en buena parte del mundo es cómo se pasa de un modelo propedéutico y selectivo a una formación integral, cómo se pasa de un modelo de uniforme y acumulativo a uno que atienda a la diversidad mediante modelos de construcción. Este es el gran reto que tenemos todos los que somos profesionales en esta década. El cómo narices nos montamos para que sus escuelas transiten de un modelo a otro. Y aquí es donde es interesante que vayan pensando en el proceso de transformación, teniendo en cuenta, además, que no lo hemos hecho nunca, por lo tanto no sabemos de eso. Y por otro lado, sabiendo que buena parte de nuestros compañeros no lo van a entender, pero en primer lugar somos nosotros los que debemos entenderlo o no, pero estamos en esta dinámica donde nos vamos a encontrar, pues en familias tampoco lo van a entender, etcétera, etcétera. De ahí que la madre del cordero no está en este espacio y no en este. Está en cómo se pasa de un lugar a otro. Cómo se consigue una práctica profesional apropiada. Este sería el esquema que sirve para todo, pero en este caso el problema es una práctica educativa notablemente compleja, que no tiene nada que ver, y ahí está la desgracia, con el modelo tradicional, el modelo transmisivo. No quiere decir que el modelo transmisivo en algunos momentos. Vimos también hace 15 días que cuando los contenidos son descriptivos, los nombres de los ríos de, las capitales de, o la historia del descubrimiento de América, cuando es descriptivo, el modelo expositivo funciona perfectamente. Pero cuando ya no es así, cuando los contenidos son conceptuales, implica comprensión, cuando son procedimentales, que implica saber hacer y por tanto prácticas hasta su dominio, vemos que la forma tradicional del modelo transmisivo tiene sus limitaciones. Pero en cambio tenemos una estructura en la escuela, estructura física, que no tiene nada que ver con nuestras exigencias. ¿Jesuitas? ¿Alguno de vosotros? No. Hace 10 años o menos, 8 años, que estuve en un encuentro de directores de escuelas de jesuitas de su provincia, no sé qué nombre, pero era Baleares, Valencia y Aragón. En Valencia, y el profesor, el que nos atendió, que era el subdirector del centro de Valencia, era exalumno y me estaba enseñando con orgullo la escuela, estaba en funcionamiento, me estaba enseñando con orgullo. Y él decía, yo estuve aquí 30 años y estas eran mis clases. Además, desde el pasillo podías ver lo que comían las clases, estaban aquí instaladas y se veía dentro. Y una vez revisamos, le pregunté qué diferencia existe entre cómo estaban los alumnos hace 30 años y cómo ahora. Y sinceramente dijo, no ha habido cambios. Los chicos todos estaban colocados uno detrás de otro, escuchando a un profesor que estaba soltándoles un contenido determinado. Y es así, en el 95% de nuestras aulas tienen la misma estructura que la que teníamos hace 30 años o 40 años. Quizá lo que encontremos que al lado, en un lado de la clase, existan unas mesas con ordenadores.
pero, o que la pizarra sea digital y en lugar de la pizarra de pizarrón verde. Sigamos. Todo esto lo vimos el otro día y supongo que salisteis todos emocionados e interesados con este proceso de transformación, diciendo vamos a ser los líderes de este proceso de transformación del sistema educativo español. Sí, con la cara que ponéis. Sí, ¿no? Pues aunque no lo queráis, estáis en ello. O sea, el barco es ese. Vimos que además esta idea de función social y cómo se aprende se puede convertir en unos criterios determinados. Y utilizamos, visteis que el modelo SCAP cumple además con un mix de los dos. Son criterios que atienden a una formación integral para el desarrollo de competencias para la vida y dos, que atienden los criterios que provienen del conocimiento científico de cómo son los aprendizajes. Pero igual como estos criterios SCAP, veréis que dentro de unos días vendrá Federico Malpica, en el que desarrolló ya en su tiempo, llegó a registrar más de 300 indicadores contrastados empíricamente, con más de 2.000 ítems de análisis. Cartagena lo voy a poner, ¿no? Bueno, llegamos hasta aquí. Que tenéis que Sí, ¿no? practicar con los... Sí. Con los ¿cómo se llama? Bien, dijimos que el problema, ahora, a partir de lo que hemos dicho, Los indicadores. vamos a dar marcha atrás. Tenéis que practicar con los estándares. Tenemos claro cuáles son los referentes. ¿Sí? Función social de la enseñanza, o sea, fines que pretende la escuela, que defiende la escuela. Y por otro lado, sería el conocimiento de cómo las personas aprenden. Bien, paso siguiente. Vamos a analizar la práctica. El problema es que esta práctica es compleja. La metodología, decimos, es una cuestión de metodología. ¿Pero qué es la metodología? La metodología eres tú. ¿Qué es la metodología? ¿Cuáles son las variables que determinan la metodología? ¿Qué es aquello que este señor y yo, cuando estamos impartiendo los mismos contenidos, podemos hacer de forma diferente? 2 minutos. Entre aquí. Ya. 2 minutos. Para que no se duerman. 2 minutos. Variables que configuran la metodología, nuestra práctica educativa. Aquello que un profesor puede hacer distinto del otro. Por ejemplo, voy a decir uno, el uso de los materiales curriculares. Uno puede utilizar un libro de texto o no. O uno puede utilizar el libro de texto de forma distinta. Por lo tanto, una variable que define mi metodología es el uso de los materiales curriculares. Entre estos materiales también para el alumno y para el profesor. Yo puedo utilizar la PDI o puedo utilizar el pizarrón o puedo, sí, una de las variables. ¿Cuáles son las otras variables? Estructuras de clase. No has hablado de los agrupamientos de los alumnos, la disposición del aula. El uso del espacio. Sí. ¿Sí? Por lo tanto, la distribución. Uno sería que yo puedo utilizar el espacio de forma distinta. Puedo utilizar el espacio solo el del aula o puedo utilizar otros espacios. La biblioteca, puedo utilizar, y dentro del aula, puedo utilizar como ahora estamos situados o como están situadas ahora aquellas mesas del fondo. Por lo tanto, una de las variables está relacionada con el uso del espacio. Mesa 2. Nosotros a la hora de exponer el tema, si es más descriptivo, simplemente unidireccional a ver profesor, o es más participativo con los alumnos. Es hacer preguntas, les hace pensar. Serían el tipo de relaciones interactivas que se dan en el aula. Uno es un modelo donde existen muchas relaciones interactivas, que sería el participativo, en otro no.
Por tanto, sería el tipo del papel del... Esto, en algunos, es el papel del profesor y el papel del alumno. Son los roles de uno y de otro. Pero en cualquier caso, diríamos, lo importante no es el rol, porque es el rol democrático, el rol, yo qué sé, autoritario, cuando la verdad son las relaciones interactivas que establecemos en cada momento. Y de tal modo que en algunos momentos tenemos que ser muy democráticos y en otros tenemos que ser, entre comillas, autoritarios. Por tanto, lo importante, lo relevante es el tipo de relaciones interactivas que utilizamos en cada momento. Ya tenemos el espacio, las relaciones interactivas. La forma de evaluar. Otro sería la variable, la evaluación. ¿Cómo evalúo? ¿Cuándo evalúo? ¿Qué evalúo? La evaluación. Entendiendo por evaluación no solo el examen, sino las relaciones que establezco con los alumnos cuando apruebo o no apruebo cualquier manifestación, cuando doy con los golpecitos a la espalda de que tienes chaval o recrimino a alguien porque ha actuado de manera inadecuada. Por lo tanto, esta sería la tercera variable, o la cuarta, porque ya hemos dicho los materiales curriculares. La cuarta, quinta, mesa 4. La personalización de la metodología. Desde el punto de vista de que podemos hacerlo siempre de una manera que nos ha ido siempre muy bien, pero a lo mejor el perfil de alumno es distinto y hay que hacerlo, hay que flexibilizarlo y personalizarlo. Lo voy a retomar. Sería la madre de todas las variables, sí, que es la secuencia didáctica. Exactamente. O sea, la secuencia de actividades que hacemos. Lo que vimos de Alba y Borja, lo que vimos es la secuencia de actividades. Evidentemente, la secuencia de actividades es la primera porque condiciona a las otras, pero es lo que vemos. Una secuencia didáctica prototípica es la del modelo transmisivo, el modelo clase magistral. Básicamente, primero yo expongo, en segundo lugar ustedes estudian y luego hacemos un examen. Estas serían la secuencia didáctica. Pero en esta secuencia didáctica aparece un tipo de evaluación, que es lo que ha dicho el grupo 3, aparece también unas relaciones interactivas. ¿Cuáles son estas relaciones interactivas? Básicamente unidireccionales. Y aparece un uso del espacio, los alumnos colocados uno detrás de otro. ¿Sí? Bien, vamos por, ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables. La sexta, cada vez lo tenemos más difícil, evidentemente. Sí. ¿Cuál era la otra que tenías? La línea. Las variables físicas. Hablábamos de las variables físicas también, la temperatura, también incluso formas de ser del profesor, tonos de voz. La forma de ser, estaríamos en las relaciones interactivas. Lo de la temperatura es un invariante, o sea, no podemos hacer nada. El con horario ellos. también hablábamos, que no es lo mismo Ahora, primera hora de la mañana. Ahora, en todo caso, para recoger ya una Es que nos de quedan ellas, cosillas. el horario. Otra es el uso del tiempo. O sea, yo puedo utilizar el tiempo de una manera rígida, fracciones de 45, 50 minutos, una hora. Puedo, dentro de esta hora, yo puedo también, de manera inflexible, es decir, pues voy a utilizar 30 minutos para eso y 2:30 para otra cosa. O yo puedo tener un uso de horario, pues, de otra manera. O sea, con mayor o menor flexibilidad. Aquí hablábamos de la utilización. Vale, sí, estoy pensando que me queda. Vale. Hablábamos también de las tareas de la casa, ¿no? Si las usaban o no y qué tipo de tareas. Si son, contenido justo de clasificación de redacción, o si se puede estar en investigación o... La que sería lo de los trabajos lo colocaríamos dentro de la secuencia didáctica, la secuencia de actividades. Lo que dices de el tipo de contenido, no, porque teóricamente estamos diciendo en el caso de que sea el mismo contenido. O sea, de que claro, pero creo que es esa ejecución de lo realizado en clase, vamos a fijar esto, o si son tareas de investigación sobre nuevos... estaría en la secuencia didáctica. Pero evidentemente, sí. Nos queda solo una que es
la organización, dos nos quedan dos. Una que es la organización social del aula, el tipo de agrupamientos, la dinámica grupal. O sea, ¿cómo están ustedes? La organización espacial. Espacial. Espacial había la dicho. habíamos metido ahí, Era, organización del aula. no espacial, sino social. Decimos social y no dinámica de grupos. Yo también lo había metido ahí. Seguro que han pensado todos, pero en todo caso el problema es pues sistematizarlo, pero seguro que han pensado en todas. Una está la dinámica grupal. Yo puedo organizar socialmente la clase, y digo socialmente porque aquello que produce aprendizajes no es si están colocados así de un modo u otro, sino están las relaciones que se establecen este tipo de agrupamientos. Si los tengo colocados en mesa, pero lo único que estamos planteando en grupos, pero la dinámica si consiste en que yo hablo y ustedes toman nota, evidentemente da igual, sería una cuestión del uso del espacio, pero no de la organización social del aula. Aquí yo puedo decir, si esto lo hiciésemos en esto que estamos haciendo aplicado en el aula, nunca sería de este modo, sino que estaría claro que aquí hay unos cargos para un periodo determinado, para una tarea determinada, donde este señor es el que toma apuntes, aquel señor será el portavoz, tú serás el responsable de que no pierdan el tiempo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, habría una estructura, una organización social que identificaría o definiría unas relaciones interactivas determinadas que son las que producen aprendizajes. Hemos de tener en cuenta, como conocimiento científico que tenemos hoy en día, el componente emocional es básico. O aprendemos en función del ambiente emocional en el que el alumno se sitúa en el grupo. Y las emociones no las crea, las relaciones afectivas y emocionales las crea el profesorado, pero los que lo viven, los que las llevan a cabo, son los propios alumnos. Y un alumno está más o menos incómodo en función de las relaciones que tienen con otros alumnos. No hace mucho, bueno, ya el tiempo pasa rápido, se hicieron análisis sobre las agresiones personales, el bullying, en relación a quién era, y de una manera extraordinaria la gente se sentía coaccionada, no por el profesor, no por la familia, sino por los compañeros. O sea, el miedo de los alumnos está en relación no al profesor, sino en relación a los propios compañeros. Claro, ¿cómo se gestiona esto? Si las emociones son básicas, ¿cómo las gestionamos? Un profesor con 30 alumnos difícilmente puede gestionar las emociones de estos 30. Si no traspasa al equipo, no traspasa a los propios alumnos la responsabilidad de la gestión de las emociones, es imposible. No sé si lo dije el otro día, pero si fuera asesor de un ministro y me hiciese caso, porque el ministro no quiero hacerlo de ninguno de los casos. Mira, Marina lo ha conseguido. ¿Qué? Marina lo ha conseguido. El ser no, asesor y que le hagan caso. Finalmente le hacen encargos y todo. Encargos, luego le hagan caso. Hacer encargos, los que nos dedicamos a eso, todos hemos hecho algún encargo. Y luego hacer lo que le da la gana, evidentemente. Porque la función siempre hemos aprendido, lo que hacemos de asesores o consultores, que nuestra apoyo o nuestra decisión es técnica, pero el político debe tomar decisiones que no dependen solo de las técnicas, sino igual como ustedes, como directores, igual como vosotros, no solo técnico, sino que también tienen que gestionar pues, el colectivo, y en este caso qué piensan los sindicatos, qué piensa el colectivo D, qué piensa el otro colectivo. Al final la resultante de esta confluencia de fuerzas realmente no es la técnica. Pero si fuera así, y hiciera caso, yo diría que a partir del año que viene todas las aulas de España deben estar organizadas socialmente en equipos estables, equipos fijos, de duración de un periodo largo, de al menos un trimestre, en el que cada uno de los integrantes del equipo tengan responsabilidades relacionadas con los fines que ponen ustedes. Responsabilidad, autonomía, etcétera, etcétera. Colaboración. Esto nos ayudaría enormemente a poder llevar a cabo otras propuestas que nos estamos planteando. No se puede trabajar
mediante una metodología de proyectos si no está estructurada la clase de manera organizada. Imposible. Imposible. Depende entonces de las habilidades de cada profesor, por lo cual las cosas no funcionan. Si solamente dependen de las habilidades de cada profesor. Nosotros debemos tener una escuela que funcione no por las habilidades del profesorado, sino porque las técnicas que utilizamos son las que ayudan a que las cosas funcionen. Evidentemente, si después el que utiliza la técnica tiene sex appeal y habilidades sociales y demás, pues tanto mejor. Acuérdense ustedes cuando, bueno, sí, los que son un poco más mayores, o no tan jóvenes, que cuando entraron los alumnos de... Bueno, ustedes ya los tenían, pero como también estaban separados. Cuando los alumnos de 12 años entraron a los institutos, resulta que en los medios de comunicación aparecieron esta generación. Nunca había sido problemática los alumnos de 12 años y 13 años. Y empezó a ser problemática. De tal modo que a nuestro instituto nos llegaban muchas preguntas de escuelas diciendo ¿cómo hacemos para mantener la disciplina de estos chavales? A los 3 meses ya había algunos centros donde encontraba algún profesor que decía yo no tengo problemas de disciplina. Lo mirabas, tenía una altura de 1,90 m, una espalda así de anchas y un bozarrón notable. Yo no tengo problemas. También te encontrabas con una chica, una hija y demás, pero que se ponía sin jarras y tenía controlado. O alguno que iba de guay y controlaba a los alumnos. Yo no tengo problemas de disciplina. Problemas que teníamos porque los profesores hasta aquel tiempo no tenían una organización que les permitía atender convenientemente. Cambiaban cada hora de profesor, no tenían un tutor con muchas posibilidades de conocer a los alumnos, etc. La cuestión no debe depender de tener una altura determinada o de tener un bozarrón o de tener que ponerse o de tener sex appeal y habilidades Entonces las comisiones de recursos humanos y selección de personal bastaría con que te entreguen el currículum y como nuestro sistema ya hace bueno incluso al que no tiene capacidades, ¿no? Pues hay una previa. Primero, la primera condición es que tengan capacidad empática, por lo tanto es una condición. Que tengan capacidad comunicativa, es otra condición. Que sepan trabajar en equipo, otra condición. Y los que cumplan esta condición, además que tengan conocimientos de distintas materias, que sean lo más enciclopedios posibles, que tengan un pensamiento humanista, una visión holística y global de la vida, que tengan alguna visión propedéutica de qué es lo que será el futuro, o sea, gente con una dimensión más allá de lo que hacemos cada día. Pero una vez dicho esto, entrarás en una escuela donde utilizas una metodología determinada. Pero señores, la mayoría de profesores han utilizado la misma metodología. Cuando dicen, es que tenemos libertad de cátedra, ¿qué narices? Si todos hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo todos. Son las 9, toca el timbre, entro en clase, o ellos entran en clase, los colocamos uno detrás de otro. Cuando yo aprendí, entrábamos, nos poníamos de pie delante de los pupitres y el hermano nos decía Ave María Purísima, todos decíamos sin pescado en la cocina, sobre todo los del fondo, y nos sentábamos. Todas las clases, y eso era bueno, porque la educación es gota malaya. No digo bueno él, era bueno la gota malaya, porque esto forma el carácter, o sea, técnicamente es un buen instrumento, es una buena técnica. La pregunta es ¿para qué? Entonces podemos cuestionar qué tipo de ciudadano forma aquel que va a golpe de pito. Pero según qué cosas, funcionamos gracias a que podemos ir con unas medidas o unas disciplinas determinadas. Lo que podemos cuestionar es el tipo de técnica, pero las técnicas funcionaban. Todos los alumnos sabíamos que cuando se presentaba cada 15 días el director con una maleta de madera, sentaba en la mesa, al lado del hermano,
y abría la maleta y tenía unos boletines de color azul e iba llamando colocados todos estos, el profesor ya se lo tenía preparado. La caja iba con caramelos y chuches. Y iba pasando uno detrás de otro. Todos utilizaban la misma metodología, todos. Te vas a un instituto y miras lo que hacen los profesores, y en muchos institutos ves que todos los profesores hacen lo mismo. O sea, la metodología están esposados, están limitados por la metodología. O sea, dicen, no, hacemos lo que queremos, no, puedes contar lo que quieras, pero la metodología es la misma. O sea, hay una dictadura de la metodología, y como solamente sabemos hacer aquello, estamos evidentemente marcados esposados por esta metodología. O sea, no somos libres, hacemos lo que sabemos hacer, lo que vimos de nuestros profesores. Y esta es una de las... Por lo tanto, sí tenemos que escoger, pero debemos tener técnicas. Y por lo tanto, técnicas, unos las sabrán utilizar mejor que otros. Cuando... si vemos las escuelas con mayor prestigio, ven que lo que tienen en común son las técnicas. Técnicas Oxford, técnicas Harvard, aquello que las identifica es la técnica. Y todos utilizan la misma técnica. Entonces algunos lo utilizan de manera espectacular y otros hacen lo que pueden. Pero no podemos exigir a los profesores que además tengan que inventarse las técnicas, tengan que dominar al grupo, tenemos que ayudar a darles facilidades en el proceso de uso de esta técnica. Sí, señores. Sigamos ya y veremos. De tal modo que... nos habíamos dejado dos. No, una solamente. Las tenemos aquí. La secuencia didáctica, que sería el orden en el que hacemos las actividades y el tipo de actividades. Esta es la madre de todas las demás. Las relaciones interactivas, el papel de profesorado al alumnado, muchas o pocas, qué tipo de relaciones, etcétera, etcétera. Organización social del aula sería el tipo de agrupamientos y la gestión de estos grupos. El uso del espacio y del tiempo. La organización de los contenidos. Yo puedo organizar los contenidos de manera estrictamente disciplinar o interdisciplinar. Sería la manera en cómo organizo los contenidos de aprendizaje. De forma globalizada, multidisciplinar, distintas maneras de presentar el contenido. Materiales curriculares sería el tipo de materiales que utiliza tanto el profesor como el alumno. Y por último, la evaluación. Veamos a Alba, analicemos y la hacemos entre todos para ganar tiempo, que me gustaría llevar a todas las transparencias. Secuencia didáctica, queda clara la de Alba y la de Borja. ¿Sí? Nos acordamos, ¿no? Los dos parten del mismo punto y luego van desarrollando de forma Borja con un modelo más convencional, más transmisivo, en el caso de Alba más participativo. Relaciones interactivas, en el caso de Borja, ¿de qué tipo son? Profesor-alumno. Profesor-alumno, básicamente. A veces, en el caso de Borja, vimos que no, que eran más interactivas. Había profesor-alumno y alumno-profesor. Pero muchas veces es profesor-alumno y se acabó. En el caso de Alba, había muchas relaciones interactivas entre profesor-alumno, alumno-profesor y entre alumnos en distintos momentos y alumnos con otras instancias, en función del tipo de información que han de recoger. Organización social del aula. En el caso de Borja, uno detrás de otro. En el caso de Alba, tenían trabajo en equipos y por lo tanto estaba estructurada por equipos. No dijimos en el momento si eran equipos fijos estables o eran equipos de función del proyecto, del trabajo a realizar. Espacio y tiempo. En el caso de Alba tenía oportunidad de utilizar distintos momentos y vimos que podía salir, o sea, no estaba condicionada por en el caso del tiempo. En cambio, en el de Borja, aparentemente podía, tal como estaba descrito, podía parecer que estaba condicionado por unas horas determinadas. No, utilizaba el tiempo de unas formas condicionadas, determinadas. En relación del espacio,
el caso de Alba utilizaba no solamente el aula, sino también en función de la búsqueda de información, podía utilizar la biblioteca, o si utilizaba otras fuentes, pues solamente tendría que moverse, y en el caso del aula estaban colocados como ustedes están, como vosotros estáis en estas mesas. Organización de los contenidos. Para que piensen. Era disciplinar, interdisciplinar, metadisciplinar, crossdisciplinar, multidisciplinar. Son tonterías estas que estoy diciendo porque pero los pedagogos tienen que hacer eso o si no se mueren. Hay una que es la organización de los contenidos, la estructura que establece el profesor y es la que da, y los contenidos que se aportan son conceptuales básicamente. Pero la manera de organizarlos en el caso de Alba y de Borja, ¿de qué parten? Parten de un texto, ¿no? No, en el caso de Alba y Borja les presenta y les dice ¿dónde ha salido este plomier de madera? Claro, y en el caso de Borja, tanto uno u otro parten de lo mismo, ¿eh? Y este panecillo de dónde viene. Por lo tanto, su entrada es una presentación que sería metadisciplinar, es de la realidad y punto. Pero luego, el abordaje que hace Borja es básicamente disciplinar. Solamente se dedica a hablar de los aspectos relacionados con la transformación de la materia prima. En el caso de Alba tampoco lo dijimos, pero quizás sí o quizá no. Igual hace un abordaje claramente disciplinar, lo que pasa es que utiliza además actividades sobre contenidos que no son de la disciplina. La entrevista, la elaboración de preguntas, el debate, etcétera, etcétera. Materiales curriculares. De manera explícita se dice Borja mirar el libro de texto, estudiar el libro de texto, que no habla de ni el panecillo ni de, que es lo que yo os he contado, ni del pluvier, sino que nos habla de cómo a partir de la leche llegamos a la elaboración de etcétera, etcétera. Y por último la evaluación, vimos que en el caso de Borja sí que hay una manera explícita de evaluar, les proponen una prueba escrita. Y en cambio, en el caso de Alba no sabemos. Hay una exposición, igual se queda aquí. Y con lo cual tiene problemas, Alba, porque dentro de un tiempo no se van a acordar los chavales de qué es lo que hicieron con el panecillo y demás. Y quizá en el caso de Borja, de los materiales, papel de las materias primas, quizás sí que se acuerdan. Bien. Detrás de esto hay una idea muy importante. Si resulta que la función social de la enseñanza viene determinada por objetivos y contenidos y quien la decide es la institución y todos han de compartir los mismos objetivos y contenidos, ¿sí o no? Un profesor de una paralela puede plantear objetivos distintos y contenidos distintos. Sí, no digo, es atributo de los, y por tanto está dentro de las competencias, no las competencias, dentro del derecho del profesor para establecer qué contenidos, qué objetivos y contenidos debe ofrecer a sus alumnos. No es decisión del profesor, eso. Pero enmarcado por la normativa. ¿De quién? La normativa que establece el Estado de que hay que dar unos objetivos y unos contenidos. La organización, la secuencia, el modo como lo hagas ya es el modo como... La administración, como vimos en una de las primeras diapositivas, llega a establecer una norma bastante genérica. No habla del papel del complejo de Golgi en el proceso de mitosis de la célula. Habla de los tejidos y la célula, y no va más allá. En cambio, en clase nos podemos encontrar que un profesor, la clase A, insista que deben saberse los tejidos de la célula y además el papel del complejo de Golgi en el proceso de mitosis de la célula, y el otro, por contra, pensar que lo importante es que puedan entender cuáles son las funciones de y
que los alumnos sepan utilizar el conocimiento sobre los tejidos de la célula para explicar cualquier proceso o cualquier situación personal. Cuando se hace un corte, cuando tiene una enfermedad de tipo que sea, etcétera, etcétera. ¿Tiene sentido que lo encontramos con estas dos posiciones? Yo me he perdido en el La pregunta entonces está mal formulada. Me he perdido en la pregunta, pero yo tengo claro que el Estado establece qué estructura tiene un proyecto educativo y cómo tiene que hacerse, y otra cosa es que sea la titularidad o la institución. En el caso de los centros públicos será el propio Estado porque es el titular de sus centros. En el caso de las comunidades autónomas, pues también intervendrá la comunidad autónoma. En el caso hasta un límite o hasta todo, dependiendo de la titularidad del centro, pero a partir de que el centro tiene un titular diferente del Estado, es el dueño de su proyecto educativo. Y entonces establece su finalidad educativa y su carácter propio, establece la línea educativa del centro, dice si el colegio es de niños solamente o de niñas solamente, dice si el colegio es mixto, si tiene uniforme, si tiene horario de mañana y tarde, si hay comedor o no hay comedor, y también cómo tiene que organizarse una clase. Entonces, el proyecto educativo en gran parte vendrá definido por la administración educativa, pero en otra grandísima parte depende de la titularidad, hasta el punto en que podemos hacer escuelas donde solamente demos docencia, o podemos hacer escuelas, como la mayoría de los que estamos aquí, donde nuestra escuela no es solo docencia, sino es algo más. Tiene otros valores que se integran dentro del proyecto educativo, valores pastorales, porque estamos en escuelas católicas, ¿no? Es decir, y luego incluso dentro de eso podemos definir más. Podemos llegar a una definición según la institución, según la titularidad. E incluso podemos definir más según el centro, porque no es lo mismo un centro que aunque sea de una misma institución, hablando de en Cataluña, que esté en Lleida o que esté en el centro de Barcelona. Es diferente, o que esté en Reus a que esté en Girona, ¿no? Entonces, eso lo tiene que establecer la institución, evidentemente, y el propio centro según el tipo de alumno al que de alguna manera atiende, ¿no? Y el tipo de alumno que quiere llegar. No sé si me estoy enrollando mucho, pero es lo que yo pienso, vamos. Ahora, otra cosa diferente. Luego, tendrás que definir cómo un profesor o cómo un educador atiende a la familia, tiene que dar las clases, si puede emplear una metodología activa o no, porque busca un tipo de educación determinada. Pero hay un límite, que es el tema del aula, donde quizá el profesor tiene cierta libertad, pero personalmente yo pienso que la mayoría de la responsabilidad recae sobre el titular del centro. Lo que está claro que pones dos profesores a dar la misma materia en dos secciones distintas, y el gran problema es que den lo mismo. Luego, efectivamente, los contenidos no son unificados, hay una libertad grande para distribuir los contenidos, para adaptarlos, y en ese sentido es una función social, bueno, que vas en una línea, pero no dan lo mismo en un instituto que en otro, no dan lo mismo. Yo lo que les quiero hacer ver con una de las primeras acciones que hicimos, las actividades que hicimos, que era de son consultores y van a las Seychelles, es que una tiene que determinar cuál es el papel de cada instancia. Por tanto, el Estado, hasta qué punto tiene derecho para determinar el qué. O sea, por ejemplo, aquello que he dicho yo, ¿tiene derecho el Estado de poder decir todas las aulas de España, sea cual sea el lugar, tienen que estar organizadas en equipos flexibles o no sé qué? Por ejemplo. Aquí hay una decisión. Y la siguiente es, bueno, ¿hasta qué punto el Estado? ¿Hasta qué punto sobre el para qué, el qué, el cuándo y el cómo enseñar y evaluar? ¿Hasta qué punto la institución, la titularidad y de si es de un colectivo de escuelas de esta propiedad y la titularidad, qué deben tener en común y qué es obligatorio para todos? Sobre el para qué, el qué, el cuándo y cómo enseñar y evaluar. Y el tercer estadio es, ¿y cada escuela cuál es el grado de decisión que puede tomar en relación
a lo que se tiene que hacer en infantil, en primaria o en secundaria, y por último ya, cuando tenemos dos secciones, que es cuál es la libertad de uno y de otro. Y claro, lo que estoy intentando yo decirles a lo largo de la sesión anterior y posterior, estoy planteando los distintos componentes que intervienen y cuáles las decisiones que se deben tomar y dónde está la fundamentación en estas decisiones. O sea, lo que estoy diciendo es que no pueden ser arbitrarias. No pueden ser arbitrarias. Si son arbitrarias, la autoridad de la dirección se irá al traste. Tienen que estar fundamentadas, sobre todo si son medidas que provocan o promueven el cambio. Para mantener lo mismo no es necesario tener demasiada autoridad, dejar hacer. Pero si tenemos un proceso de transformación, debe estar fundamentado. Y ahí la primera pregunta está relacionada en quién decide la función social de la enseñanza y los objetivos. Esto es porque aquí ha salido una traducción mal hecha. En catalán es objectius, me parece Bien, pues estos objetivos, ¿quién tiene el derecho? Y antes el compañero ha dicho, la institución promete, por lo tanto, aquello que promete es de obligado cumplimiento para todos. Para todos. Y evidentemente, si hay un proyecto propio de centro, el conocimiento que tenemos, los que han hecho estudios sobre la calidad de las escuelas, por ejemplo, el informe TALIS, y otros, muchos, y desde hace muchos años, que los centros más eficientes son aquellos que tienen autonomía suficiente también para adecuarse a las características de Girona, Reus, y dentro de Barcelona, si es del Raval o si es la zona de Pedralbes. Por lo tanto, este es un componente. Ante la pregunta hasta dónde debe llegar el estadio anterior, el superior, pues será en tanto en cuanto incida negativamente en el aprendizaje de los alumnos. Incida negativamente. La realidad es que no es cierto que la administración nos exija muchas de las cosas que decimos que nos exigen. Insisto en que desde el 90 es un objetivo no de tercer nivel, sino está en las 11 o 12 finalidades básicas de la enseñanza obligatoria, el de comprender y producir mensajes orales y escritos según distintas intenciones comunicativas. O sea, escribir, leer, escuchar y hablar. Y todas las escuelas, o la mayoría de escuelas de España, se han saltado por la torera, o sea, han actuado ilegalmente. Y en cambio todas han enseñado morfosintaxis. Y no dice en ningún lado esta finalidad, que es la que justifica las siguientes, no dice en ningún momento saber lengua. Dice comprender y producir mensajes orales escritos de distintas intenciones. En todo caso, el saber lengua puede ser más o menos interesante en función de la capacidad para poder actuar de manera, o sea, para poder tener competencias lingüísticas. Y nos la hemos saltado. Y era una norma que venía desde el Estado. Y hemos enseñado el papel del corpúsculo de Golgi en el proceso de mitosis de la célula, y en cambio lo que decía la finalidad era poder entender mi cuerpo y saber por lo que sucede a partir del conocimiento de los tejidos de la célula. Insistimos en el ejemplo que dijimos el otro día, que alguien se hace un corte aquí en la mano, un chaval que sabe contestar perfectamente el papel del corpúsculo de Golgi en la mitosis, y es incapaz de justificar aquello más allá de que me sale sangre y me hace daño. Y no te dice el tejido epitelial y el epidérmico, etcétera, etcétera. Por lo tanto, al final, también la escuela decide cualquier cosa y luego el profesor hace lo que quiere. Y lo que estoy diciendo es que los objetivos y contenidos
no son un atributo del profesor, sino que son de la escuela. Otra cosa es el alcance, la manera en cómo se presenta, etcétera, etcétera. Pero aquello que pretendemos es para todos. Y en segundo lugar, pero cuidado, esto es lo que nos dice el primer referente, que aquello que tenemos que enseñar todos debe ser aquello que defiende, que promueve la escuela. La pregunta sería, ¿cómo se decide a los objetivos y contenidos? Si son modelos participativos o es la dirección que impone de manera impositiva, impone aquello que tiene que hacer cada uno. Sabemos como que, dado que el profesor cuando entra en la clase y cierra la puerta es el rey de este territorio, vemos que un modelo impositivo tiene sus déficits, porque o el profesor lo ha interiorizado, o evidentemente no hará los esfuerzos por hacer una clase en la que se hable. Y lo que hará es cerrar la puerta y enseñará el sujeto, el verbo y el predicado. Porque es lo que se siente seguro. Por lo tanto, o él mismo llega al convencimiento de que lo importante es hablar, aunque no sepa cómo hacerlo, pero lo importante es enseñar a hablar, o difícilmente. Por lo tanto, la decisión de los objetivos y contenidos debe ser, Tavis también dice que una de las características de las escuelas más eficientes son aquellas donde existe un trabajo en equipo del profesorado permanente, constante, donde existen tiempos y espacios para el trabajo en equipo. No para hablar más de los padres de, sino pedagógicamente, o sea, discutir de manera fundamentada y reflexiva aquello que se está haciendo. Pero luego hay otro componente, de tal modo que diríamos que la secuencia didáctica debe trabajar los contenidos correspondientes, las relaciones interactivas deben ser, si hemos dicho que queremos que las escuelas sean democráticos, que sean tolerantes, que sean solidarios, que sean colaborativos, ¿cómo debe ser? Y que por lo tanto tenemos que trabajar la solidaridad, la tolerancia, la colaboración, etcétera, etcétera. Será contenido de aprendizaje. Y por lo tanto las relaciones interactivas serán aquellas las que sean de tolerancia, de colaboración, etcétera, etcétera. Si organización social del aula, si decimos que deben trabajar en equipo, deben saber aprender a trabajar en equipo, pues tendremos que tener una organización social donde habrá momentos donde se trabaja en equipo. El espacio y el tiempo estará condicionado por los contenidos que se proponen. Si resulta que se entiende que los alumnos han de saber debatir dentro de la expresión oral, evidentemente la organización del espacio estará en función del debate y no estarán colocaditos así, sino que pondremos en semicírculo o una estructura en la que puedan verse las caras unos a otros. Organización de los contenidos depende de qué objetivos tengamos. Si son objetivos integradores, tenemos que hacer planteamientos integradores. Si son objetivos muy especializados, tendremos una estructura de especialización. Materiales curriculares, pues serán aquellos materiales que trabajan estos objetivos y no otros. Por lo tanto, la selección de los materiales de las distintas editoriales, si se hacen, en el caso de que utilicen libros, no será en función de cuáles son los más interesantes, los más bonitos o los que, sino en función de si cumplen, si son más cercanos a los objetivos y contenidos de la institución. Y por último, la evaluación. La evaluación, ¿qué deberemos evaluar? Pues debemos evaluar pues, la expresión oral, la capacidad de hacer debates y los contenidos también de cada una de las materias. Por lo tanto, esto ya nos determina aquello que será objetivo de los contenidos y de cada una de las variables de mi intervención. De algún modo estoy diciendo que la capacidad del profesorado pretendida de la libertad de cátedra para hacer está muy condicionada por la promesa que hacemos, que la escuela hace ante la sociedad. No promete ante la sociedad que cada profesor hará lo que le dé la gana. ¿Es que no prometemos esto? Prometemos que el alumno cuando entre aquí, desde los 3 años hasta los 18, seguirá un camino que será lo más coherente posible. Y evidentemente todo el profesor está en el mismo viaje. Insisto, lo importante, en todo caso, está si es objetivos de contenidos que han sido el resultado de la reflexión
del profesorado solamente a partir de una imposición. Criterios didácticos. Pero luego resulta que tenemos el otro referente, que ya no nos dice esto, sino nos dice el cómo las cosas se aprenden. Y por lo tanto, nos dice, cuidado, que la secuencia didáctica debe ser participativa, el alumno debe construir el conocimiento, el alumno cuando son contenidos factuales lo hará de un modo, cuando son conceptuales de otro modo, y por lo tanto también está delimitando o identificando cómo debe ser la secuencia. Y consecuentemente, qué tipo de relaciones interactivas, cómo se aprende a ser tolerante, cómo se aprende a ser... Viviendo. Claro, cómo se aprende el conocimiento científico que nos dice, que nos aportan las ciencias de la educación, a las ciencias del aprendizaje, nos dice que se aprenden, como dijimos el otro día, a partir de modelos, a partir de vivencias y a partir de la reflexión. Los modelos y las vivencias nos lleva a aquello que se llama, lo dijimos el otro día, lo de la heteronomía moral. ¿Se habló, Carlos? No. Yo no me acuerdo. Sí, porque no era uno de los objetos básicos. Pero es básico, o sea, entonces nos entretenemos un poco. Piensen ustedes en cómo aprendimos algunos de los valores o actitudes que nosotros hacemos. Yo soy amable, yo soy respetuoso, yo soy más o menos tolerante, yo soy más o menos machista. ¿Cómo lo aprendimos? Uno fue mediante los modelos. Cuando son pequeños en educación infantil, los modelos son los padres y los maestros y los profesores. Aquí empiezan a haber problemas porque dentro de la escuela se puede defender un modelo, pero en cambio los modelos de casa pueden ser distintos. Se aprende mediante modelos. Se aprende, uno, viviéndolos, pero cuidado, con una condición, que es, en este contexto los debes vivir así. Si no los vives así, serás separado del grupo. Y por lo tanto, para ser como el grupo, entonces hacemos las actividades correspondientes. Pero estas dos condiciones comportan lo que se llama heteronomía moral. Tengo esta actitud porque quiero ser como, o porque quiero ser de este grupo. A unas ciertas edades, 12, 13 o 14 años, los chavales, ¿de qué grupo quieren ser? Entre los amigos. Tendrán también a sus modelos, que por desgracia no son los padres ya, ni son o Ronaldo o Messi o una cantante o una modelo. Cosas peores. Bien, voy aquí a ponernos. Pero sí, se aprende, pero si lo que queremos es que tengan autonomía moral, esto solamente sucede cuando es un proceso de reflexión. Un proceso de reflexión sobre situaciones conflictivas y qué pasaría si actuásemos delante de él. En la escuela resulta que tenemos que tener momentos, una secuencia didáctica que obligue a reflexionar sobre las actuaciones y lleve a cabo un compromiso de los alumnos en el cumplimiento de aquellas condiciones. A ver, yo lo viví en mi escuela y seguramente ustedes. Yo creo que los maristas me hablaban de los ejemplos, los modelos, y como los propios hermanos entendían que difícilmente un humano podía ser ejemplar, entonces montamos la vida de los santos, la imagen buscamos modelos que sean referentes para nosotros, dado que el profesor puede ser débil y algunas veces no ser tan modélico como lo deseamos. Modelos. Luego, actuaciones donde teníamos que vivir de un cierto modo. O sea, entonces había una serie de técnicas Pero también, ¿qué hacíamos de vez en cuando? Eran ejercicios espirituales, momentos donde se reflexionaba sobre estos valores.
Y más o menos aprendimos en función de esto. Esto nos determina el tipo de relaciones interactivas. Si queremos que sean tolerantes, yo debo ser tolerante. Si pretendemos que sean colaborativos, la imagen que deben tener los alumnos de los profesores es que son colaborativos entre ellos, etcétera, etcétera. La organización social del aula será aquella que produzca unas vivencias que estén relacionadas con estos valores. Los contenidos, la organización de los contenidos serán metadisciplinares porque en la vida, porque los contenidos actitudinales están en todas partes, no es de una disciplina determinada. Los materiales curriculares deben, por lo tanto, las imágenes, los ejemplos, etcétera, etcétera, deben corresponder a estos valores. Y por último, a la hora de evaluar, tendremos que evaluar estos valores. Y la evaluación no pasa por un examen, no pasa por una prueba. Si quiero yo evaluar si son colaborativos, les voy a poner una prueba escrita sobre si son colaborativos o no. ¿Qué nos van a decir? Van a decir que son muy colaborativos. Se van a enrollar. Claro, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que observar en situaciones donde puede haber, por ejemplo, en procesos como estos, hasta qué punto ella es más o menos colaborativa, si participa, si no participa, si ayuda o no, si se impone, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si resulta que esto de aquí es una determinación del centro y esto de aquí es científico, no existe un modelo didáctico donde cada profesor, o un modelo didáctico de una escuela donde cada profesor pueda hacer lo que quiera, sino que la escuela debe tener su metodología. Por lo tanto, deberíamos, cada ustedes dirían, la metodología de mi escuela es esta. Y no por razones de que el director se ha iluminado un día y dice, a partir de mañana vamos a hacer tal cosa, sino porque es por narices. O sea, la metodología no es un atributo del profesorado que tenga sentido en función de eso. Fui a un curso donde hablaron de proyectos, yo sé, y está de moda, aprendizaje basado en problemas. Y, por lo tanto, mañana lo aplico. Y otro no. Yo he oído otro en el que es sobre simulaciones. Y mañana lo aplico. Y otro dice, yo voy a... no puede ser esto. Esto implica que uno de los ejercicios que tiene que hacer cualquier escuela es imaginarse, dentro de 5 años, cómo debe ser la metodología de mi centro. De tal modo que digamos, tenemos esta metodología. Y entonces diremos, a la hora de seleccionar al profesorado, que tenga las condiciones que he dicho anteriormente, y decirle, sobre los métodos, ya te diremos cuáles son los métodos. Y por lo tanto, tendremos un primer tiempo, un año o medio año, donde vas a tener un tutor que te va a contar y te va a ayudar a hacer esto en clase. Pero entonces tú también nos estás hablando de una serie de competencias profesionales que hasta ahora no hemos tenido en cuenta. Porque claro, tú cuando contratas a un profesor, lo contratas porque es empático, porque resulta cercano a tu institución, porque el tío sabe un montón, habla un inglés del C2 o del H7 y bueno, yo qué sé, ¿no? Pero lo que tú le estás pidiendo es que además sea colaborativo, que sea flexible, que sea cercano a los alumnos, que sepa evaluar con un sentido, dándole valor a... En fin, una serie de valores que en realidad se traducen en competencias profesionales que de ninguna manera, por lo menos hasta ahora habitualmente, hemos tenido en cuenta a la hora de contratar al profesorado. Y ahora, una vez que lo va a echar, porque si los maristas tenemos que echar en la provincia mediterránea, todos los profesores tenemos que echar a 1.150 profesores. Entonces, ¿qué hacemos para que esos 1.150 profesores solo en España, de los 17 centros de la Mediterránea,
no de Cataluña, en Cataluña también hay unos cuantos, que no son nuestros, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero gracias a Dios, porque si no serían más, no por otra cosa, porque ahí tengo grandes amigos, ahí tengo grandes amigos. Entonces, lo que quiero decir es, ¿qué hacer para que ese profesorado que tiene esa carencia, porque es lógico que la tenga, poder ayudarle a tenerla, ¿no? Porque yo no le puedo exigir a nadie que mañana sea empático si yo no le enseño a ser empático. Yo no le puedo exigir a nadie que sea colaborativo y trabaje en equipo si nunca le he formado para trabajar en equipo, ¿no? Si, ¿cómo lo hacemos, no? Es la dificultad que yo veo ante esto. O sea, yo lo veo todo muy bien, pero el aterrizaje, vamos a ver cómo aterrizamos. Aquí ya ponemos el modelo teórico, que es lo que debería ser, ¿sí? Lo que debería ser. Pero lo científico en la escuela no es lo que debería ser, sino lo que puede ser. Y lo que puede ser viene traducido por los condicionantes que no nos ayudan. Y tú has dicho unos cuantos condicionantes. Entre ellos has hablado de uno concreto, que es la cultura del profesorado y, en concreto, la formación del profesorado y la selección del profesorado. Lo importante no es llegar aquí, sino identificar cuáles son los condicionantes e ir traspasando de un modelo a otro, tocando, entre otras cosas, los condicionantes. Veamos ejercicio. Vamos. Condicionantes que nos impiden hacer aquello que, lo teórico, que nos impide hacer aquello que teóricamente deberíamos hacer. Tenemos uno ya, que es la formación del profesorado. 2, la cultura docente. ¿Sigamos? 1, 2, 3. Empecemos ya. A ver, ¿cuánto nos sale? Digo, condicionantes. Aquí hemos visto lo que está en nuestras manos, que son las variables. Pero ahora tenemos los condicionantes. Expectativa de la familia. Lo único para que apruebe selectividad y saque buenas notas, si no, no cumple una expectativa. Económico.